En los primeros momentos después de decidir dejar de jugar, el deseo de apostar va a continuar con mucha probabilidad siendo muy fuerte. Si no se realizan cambios en el contexto o lo que es lo mismo, la persona sigue exponiéndose a situaciones de riesgo, este deseo de jugar seguirá alimentándose, llegando a un punto en el que el compromiso de resistir pueda verse seriamente comprometido. A esta situación hay que añadirle que en muchas ocasiones el inicio del tratamiento viene derivado de estar sufriendo muy diversos problemas asociados y producidos por el juego de azar, con lo que la persona va a tener que lidiar con ello. Y no suele ser el mejor momento, porque a ese deseo imperioso por jugar, que recordemos está acompañado de un fuerte malestar, se le suma el no tener las habilidades necesarias o que éstas estén mermadas por múltiples circunstancias. Decía que igual no tienen estas habilidades para afrontar ni el deseo ni los problemas. El objetivo de la serie de acciones que se van a implementar en esta fase de tratamiento es generar ese contexto protector del que os vengo hablando. Esto es, un ambiente en el que se reducen al máximo las situaciones de riesgo que aumentan la probabilidad de apostar, hasta que el deseo producido por la abstinencia aguda no sea ya tan potente y se adquieran o activen, desarrollen una serie de habilidades que ayudarán a la persona a lidiar con el mismo mundo en el que estaba. Un mundo donde hay situaciones de riesgo, donde hay gente que juega, hay partidos de fútbol y partidas de cartas, hay fiestas, demandas familiares y laborales, tentaciones, discusiones, etc. Por lo tanto, estas acciones forman parte de una medida temporal porque el juego de azar y el mundo tal y como es no se van a poder evitar. No se va a vivir en una burbuja a partir de este momento. Por lo tanto, lo que vamos a intentar hacer es modificar en la medida de lo posible ese contexto. Recordemos que por diferentes mecanismos de aprendizaje, el juego de azar se ha convertido en una conducta condicionada, por lo que elementos contextuales internos y externos o ambientales van a ser claves que producen ganas de jugar. La modificación protectora y temporal del contexto externo se va a realizar mediante la técnica de control del estímulo, que, grosso modo, va a implicar retirar los estímulos antecedentes de la conducta de apostar, o lo que es lo mismo, poner barreras entre la persona y las situaciones de riesgo. Recordemos lo que hablamos en la sección 1 sobre condicionamiento clásico. Para construir este espacio seguro y libre de juego va a ser fundamental contar con la colaboración de la persona. Básicamente, todas las medidas que se pueden llegar a tomar van a ser relativamente fáciles de saltarse si se quiere. Si una persona decide apostar o consumir, es muy probable que encuentre la manera de hacerlo, independientemente prácticamente de todas las acciones de control del estímulo que vayamos a establecer. Es decir, vamos a tener que contar con su compromiso porque no va a haber una supervisión 24 horas al día. No se va a poner un guardián que vaya detrás suya. Lo que se va a realizar es una serie de acciones que persiguen ayudar a esa persona a lidiar con el deseo de jugar y que tratan de reducir que se juegue por impulsos o de una forma automática. Es decir, que se dé un juego producido por claves contextuales. Pongamos un ejemplo de este tipo de juego. Una persona apuesta en partidos de fútbol y siempre lo hace con el móvil que lleva consigo en la mano mientras ve el partido. Esta persona ha decidido apostar antes del partido, pero es posible que sin darse cuenta durante el transcurso del mismo realice varias apuestas, que quizás no había pensado de antemano. ¿Por qué se hacen? Pues quizás porque se hace de manera automática, simplemente porque hay un partido, tiene el móvil en la mano y lo tiene cerca y es fácil acceder a una aplicación que conoce a la perfección. Este tipo de conducta automática o guiada por claves contextuales se parece mucho a comer palomitas mientras se ve una película. Podemos ver la película y comer como en segundo plano, sin ser conscientes del todo de la experiencia de comer las palomitas. Si la persona de nuestro ejemplo quisiera apostar menos, lo que podría hacer desde esta perspectiva de control de estímulos es hacer una apuesta antes del partido y dejar el móvil lejos de él. ¿Esto impediría que se hagan apuestas? Pues no. Si quiere, pues se podrá levantar e ir a por el móvil. Pero con mucha probabilidad esta acción de tener que levantarse pues va a hacer que la persona apueste menos veces o lo que es lo mismo, que no lo haga como en piloto automático. Si se tiene que levantar a por el móvil, es posible que se haga preguntas. ¿De verdad quiero apostar? Bueno, pues este tipo de medidas es lo que se va a hacer en este punto. Básicamente es añadir obstáculos para jugar con el objetivo de abrir ventanas temporales para la reflexión. Claro está, de una manera mucho más estructurada y completa para ayudar a las personas que quieren dejar su adicción y no solo a reducir la frecuencia de uso, como en el ejemplo que acabo de poner. Para generar este espacio protector, por tanto, vamos a necesitar el compromiso de la persona, pero no solo con dejar de apostar, que es un compromiso que puede traer de base y
o haberse trabajado con las técnicas de entrevista motivacional que hemos visto en el apartado anterior. Vamos a necesitar también que se comprometa con la acción. Y aquí puede suceder un contratiempo. La persona quiere dejar de jugar, pero no está tan dispuesta, por ejemplo, dejar de beber o a no ver a sus amistades o a ciertas amistades. Es decir, nos podemos encontrar con una persona determinada con respecto a su conducta de apostar, pero en precontemplación con algunas recomendaciones terapéuticas. Para hacer movilizaciones motivacionales sobre estas cuestiones se puede utilizar un dispositivo de entrevista motivacional que hemos visto, el mismo. Para avanzar en el curso, sin quedarnos estancados en tantas especificaciones y casuísticas que puede ocurrir en un caso clínico, no voy a entrar en tantos detalles y podemos asumir que este trabajo preparatorio para con las técnicas ya se ha hecho. No obstante, de manera general, una forma de ayudar con el compromiso con estas acciones que se tendría que hacer con todas las personas a tratar es dar información precisa del por qué se utiliza. Las técnicas de control de estímulo se encuadran dentro del modelo cognitivo-conductual de explicación del juego de azar y este modelo se explica. En este punto se hace una primera introducción orientada a que la persona entienda bien la importancia del contexto o lo que es lo mismo, de las situaciones de alto riesgo. Luego se volverá a este modelo para explicar la importancia de los pensamientos y creencias. De ello hablaremos largo y tendido en la sección correspondiente de reestructuración cognitiva. Para hacer esta parte de ofrecer información preventiva o psicoeducación, que también a veces se llama así, se puede usar un enfoque más directivo didáctico. No obstante, desde mi punto de vista, como ya os podéis imaginar, también se puede utilizar un esquema PIP, tal y como hemos visto en la sección 4. Puede ser útil, por ejemplo, hacer preguntas como ¿cómo crees que influyen determinadas situaciones en que termines apostando? ¿Me dejas que te cuente cómo creemos que sucede? Esta aproximación más colaborativa nos permite impregnar del espíritu de trabajo de la entrevista motivacional la intervención en general. De todas formas, sea como sea, se presentan grosso modo este modelo que vemos aquí. El primer momento a considerar en un episodio de juego no deseado es verse inmerso en una situación de riesgo. Si se ha realizado un análisis funcional previo, se puede ajustar. Si no, se puede utilizar esta estructura para hacerlo en este momento. Estas situaciones van a producir una serie de pensamientos sobre el juego que, aunque no se puedan identificar fácilmente porque pueden aparecer automáticamente, van a producir un deseo por jugar y con ello, pues muchas veces lo que van a producir es el episodio de juego. Ese episodio de juego sería lo que se representa en el tercer momento relevante, que serían las consecuencias. Esto es exponerse a un escenario o situación de juego y apostar. ¿Qué tipo de situaciones de riesgo suelen ser las más comunes y relevantes? La primera de ellas, por supuesto, todos los ambientes de juego per se. También serán fundamentales o importantes el consumo de alcohol y otras drogas, el tiempo libre y problemas derivados de situaciones financieras, por ejemplo, tener que pagar deudas o también problemas relacionados con situaciones cotidianas, incluyendo problemas con las relaciones sociales y familiares. Todas ellas son situaciones que pueden ser analizadas con el paciente específicamente para ver si se aplican en su caso. No obstante, aquí vamos a dejar por el momento fuera las situaciones problemáticas cotidianas que pueden producir episodios de juego disparados por emociones negativas o estrés. En su momento ya comentamos que las personas con una mayor tendencia a perder el control en estas situaciones podrían beneficiarse de un tipo de intervención específica orientada a tal fin. Por el momento nos vamos a centrar en el resto, haciendo especial énfasis en el control de estímulos de situaciones de juego. Aquí podemos ver una serie de áreas en las que suelen adoptarse medidas para proteger a la persona de situaciones de riesgo específicas de juego. Evitar el contacto directo con el juego, para ello se puede recurrir también a la autoexclusión para restringir el acceso a lugares de juego y a la cancelación de datos para asegurarse de que no se reciben comunicaciones comerciales. También se podría tener que limitar el acceso a Internet y muy probablemente hacer alguna acción para controlar el uso del dinero. El contacto con el juego ha de entenderse en sentido amplio. Se trata de evitar el contacto directo con el juego y todos los estímulos condicionados inductores del mismo. Esto puede incluir
lugares, personas, parafernalia de juego, ciertas actividades, etc. Para ello, se le pide que no entre en lugares donde jugaba o donde se pueda jugar y que evite grupos de personas jugadoras, incluyendo a la gente con la que apostaba. Estas recomendaciones a veces también pueden incluir buscar itinerarios alternativos de volver a casa del trabajo o del centro de estudios para evitar dichos lugares. A veces también, por la importancia de los pares para adolescentes y jóvenes, suele venir bien incluso desde el principio incorporar un entrenamiento en habilidades sociales para abordar tentaciones, cambio de hábitos, etc. Aquí no vamos a entrar en detalle en todo este tipo de entrenamiento, que es mucho más general, pero se pueden consultar programas básicos en muchos manuales como los que se ven aquí. En el caso en el que el juego se hiciera de manera online, se habría de limitar el acceso a los dispositivos mediante los que se ha jugado o se puede jugar. Un recurso para evitar lugares de juego, incluyendo recursos online, es inscribirse en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, dependiente de la Delegación General de Ordenación del Juego. En España es posible inscribirse en este registro oficial para autoexcluirse del juego de azar. Es decir, la inscripción en este registro debería suponer que se impida el acceso de la persona a lugares de juego físicos, casinos, sala de apuestas y bingos fundamentalmente, y también a plataformas web oficiales. Y digo debería porque no siempre se pide una identificación al entrar en lugares físicos, aunque es obligatorio. Igualmente, aunque en páginas oficiales de Internet es necesario identificarse con un DNI asociado a la cuenta, no es fácil comprobar que quien juega es la persona con ese DNI. Por supuesto, ni que decir tiene que si estamos hablando de menores no podrán jugar de ninguna manera, aunque sabemos que tristemente ocurre. Esta es otra forma de ver también que si la persona no está comprometida con el cambio y la acción específica, encontrará la forma de apostar. Más allá de las posibles mejoras que pueda recibir este sistema de autoexclusión, lo que es importante aquí es saber que existe y que puede actuar como una primera barrera de contención. Pero tampoco es la panacea. Se podría jugar en máquinas tragaperras y en máquinas de apuestas deportivas que hay en bares en muchas comunidades autónomas. También en páginas web ilegales, para evitar que se sigan recibiendo, por otro lado, promociones de juego o ver publicidad, incluso la carta, convendría formatear el ordenador. Aunque actualmente con el nuevo decreto ley de comunicaciones comerciales del juego de azar no se debería recibir publicidad, quizás el haber aceptado condiciones en el pasado de páginas de juego facilita que se siga recibiendo. Igualmente, otra medida puede ser remitir a las operadoras de juego con las que se ha apostado un formulario oficial pidiendo explícitamente que no se reciba publicidad. El formulario oficial para este fin se puede encontrar en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. Si se juega online o se ha detectado en el análisis funcional que el uso de Internet es un instigador del juego, se debería tomar alguna acción para limitar el acceso a Internet. Es mejor hacerlo de forma personalizada y dándole importancia al análisis funcional. No hay una sola forma de hacerlo y quizás puede ser un escollo importante limitar completamente el acceso a Internet y al uso de dispositivos electrónicos con jóvenes y adolescentes. Algunas recomendaciones para acotar su uso pueden ser limitar el tiempo de uso, por ejemplo, solo usarlo en tales momentos, tanto tiempo o solo cuando se está acompañado. También se puede limitar el objetivo del uso, usarlo solo para el trabajo o para el estudio. También limitar el acceso a contenidos, restringir o bloquear algunas páginas mediante filtros. Esto nos llevaría a considerar el tema de las redes sociales. Cuando hablamos de jóvenes y adolescentes, tenemos que darle importancia a este mundo virtual. La aplicación de la técnica de control estimular no tiene que suponer un aislamiento de las amistades, solo de aquellas personas que apuesten o con las que se haya apostado y de manera temporal, en muchas ocasiones. Por eso se podrían bloquear a estas personas en redes sociales y, por supuesto, a pronosticadores y gente del mundo de las apuestas. A estos, muy probablemente, para siempre. Lo veremos enseguida en las siguientes dos secciones, pero esta técnica no se usa de manera aislada, sino que se acompaña de intervenciones para aumentar las fuentes de reforzamiento más allá del juego y para aliviar el malestar producido por el síndrome de abstinencia. Básicamente, se trata de proteger a la persona hasta que desarrolla potencia una serie de habilidades protectoras. No se trata de generar una cárcel tampoco. Es por eso que esta técnica no tiene que implicar que Internet y las redes sociales dejen de ser una fuente de reforzamiento. No necesariamente, solo limitarlo para prevenir y tal vez explorar la posibilidad de cambiar temporalmente algunos hábitos. Por ejemplo, se pueden ver películas en el cine y en la televisión, comprar físicamente, quedar con amigos y amigas para hacer actividades no virtuales, etc.
Otra área sobre la que trabajar es sobre el dinero, porque tener dinero puede ser un estímulo condicionado que impulse a apostar, un instigador potente. Aunque esta intervención va a tener por objetivo limitar el acceso libre, entre comillas, al dinero, se ha de tener en cuenta que este se necesita para vivir. Quizás con adolescentes y jóvenes adultos que todavía viven en casa con sus familias, las necesidades básicas pueden estar cubiertas y por lo tanto la medida podría ser más sencilla. Pero si no es así, se va a tener que encontrar un equilibrio para gestionar el dinero básico para la vida, pero sin pasarse para que no se tenga un excedente con el que apostar. El procedimiento más habitual supone el control externo de dinero y suele implicar transferir el control de dinero a una persona de confianza, un coterapeuta, que grosso modo lo que va a hacer es supervisar los gastos. El primer paso es determinar sus ingresos y los gastos fijos o esenciales. El segundo va a ser facilitar el acceso a las cuentas bancarias o a las tarjetas y, si se da el caso, a las fuentes de dinero en efectivo. Dependiendo del caso, puede bastar con dar las claves para supervisar los movimientos, aunque también se puede mancomunar las cuentas o incluso dejar de usar la tarjeta y solo llevar consigo una cantidad de dinero especificada de antemano. Una vez hechos estos dos pasos, en el día a día lo que tendría que hacer el jugador o jugadora es justificar los gastos mediante tickets u otros procedimientos. Se puede hacer sistemas de control como reuniones para supervisar los movimientos bancarios o tener que solicitar un permiso para hacer determinados pagos. Hay muy diversas formas y soluciones que dependen de cada caso, pero básicamente se va a buscar un control del dinero y que se dé esa supervisión externa. Ahora bien, por mi experiencia, esta medida tampoco suele recibirse con mucha alegría por muchos jugadores y jugadoras. Por eso hay que explicarla muy bien y clarificar que en ningún caso se pierde el dinero ni la potestad, que solo es una medida temporal. También suele ayudar a establecer formas de actuación para situaciones de emergencia. Por ejemplo, hay muchas personas que se agobian por no llevar dinero encima por si acaso les pasa algo. Aquí se podría encontrar soluciones entre coterapeuta y paciente para ver cómo proceder en estas situaciones. Por ejemplo, a la hora de hacer viajes, a la hora de tener que hacer un pago extra o alguna situación similar. El tema del dinero es una cuestión muy sensible. ¿Qué pasa si hay deudas importantes y no se puede pagar? Las deudas son predictoras importantes de malestar y de recaídas y de muy diversas complicaciones. En estos puntos es mejor recurrir a servicios de asesoramiento legal que tienen muchas asociaciones y recursos públicos para ver qué se puede hacer en cada caso. Me vienen a la cabeza personas totalmente arruinadas, no solo por las deudas propias del juego, sino por microcréditos con intereses descabellados que hacen que en muy poco tiempo la deuda ascienda meteóricamente. A eso habría que sumar que en algunas ocasiones algunas de estas empresas recurren a métodos de cobro un tanto agresivos. Nos podemos imaginar que esto en sí mismo puede ser una fuente de malestar especialmente potente. Por supuesto, no todas las empresas de microcrédito son así e incluso existe la posibilidad de apuntarse en registros de algunas de estas empresas con mayor responsabilidad social para que personas con problemas con el juego no puedan recibir microcréditos. Por desgracia, hay muchísimas empresas de este tipo y algunas bastante opacas. Por supuesto, una recomendación general es que la familia no dé el dinero a la persona jugadora directamente, precisamente porque puede ser un instigador potente de juego y ser una mala solución. También, y dependiendo del caso, que la persona se haga cargo paulatinamente por sí misma de la deuda puede ser parte de su rehabilitación. Una última cuestión en relación a situaciones de riesgo específicas de juego que me gustaría comentar es que a veces se incluye dentro de esta línea una acción que implica tener que explicar el problema a familiares y amigos. Esto se hace para que en un momento de impulso la persona no pida dinero a personas cercanas que desconocen su problema. Desde mi punto de vista más motivacional, yo no lo recomiendo directamente, salvo que por supuesto salga de la misma persona. No se nos puede olvidar el estigma que tienen las adicciones. Por eso, a quién, cómo y cuándo se cuente el problema con el juego es algo que a mí me gusta ceder a la persona y no influenciar en ese sentido. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el consumo de alcohol y otras drogas es un potente instigador de episodios de juego, ya sea por el contexto compartido donde juego y consumo suceden, ya sean por el efecto desinhibitorio que las drogas tienen. Para intervenir en esta área es aplicable lo que he comentado anteriormente. Una persona puede estar determinada a cambiar su conducta de apostar, pero en precontemplación o contemplación con respecto a su consumo de drogas.
Cómo se interviene va a depender de los resultados de la evaluación. Puede ser que la persona tenga un trastorno comórbido. En tal caso, habría que establecer cómo poder empezar a tratar el uno o el otro, si uno es primario y el otro es secundario, y darle prioridad a uno u otro en el tratamiento. También puede ocurrir que la persona pueda ser diagnosticada con un trastorno de juego de azar y que simplemente tenga un consumo problemático de alguna otra sustancia. Y en tal caso, lo que puede ser más factible trabajar con entrevista motivacional, por ejemplo, sería el consumo de esa droga dentro de un tratamiento completo del trastorno por juego de azar. Sea como sea, se ha de tratar de modificar el consumo de sustancias para evitar episodios de juego inducidos por dicho consumo. Por último, tenemos que tener en cuenta que cuando se abandona una conducta adictiva que ha ocupado mucho espacio en la vida de la persona, es decir, mucho tiempo y muchos recursos, un potencial instigador de nuevos episodios es experimentar sentimientos de vacío, de aburrimiento, de falta de satisfacción, fruto de tener mucho tiempo libre, entre comillas. Es por eso que las técnicas de control del estímulo van a tener que acompañarse de intervenciones o recomendaciones que tengan por objetivo rellenar esos huecos, pero además con actividades que sean suficientemente satisfactorias para ir compensando progresivamente o hacer de contrapeso de todas las experiencias afectivas de corte negativo que van a ocurrir cuando se decide dejar de apostar. Cómo se abordan estos estados afectivos y cómo se potencian otras actividades alternativas, activantes y deseables es lo que vamos a ver en las siguientes dos secciones. Aun con todo, y aunque con fines didácticos las he ordenado de esta manera, control de estímulos, promoción de conductas alternativas y regulación del craving, en un tratamiento suele hacerse de manera paralela. Es decir, en una sesión pueden destinarse tiempo a cada una de los tres tipos de acciones.